directivos del colegio y encuentros con estudiantes y familias del curso afectado. Durante esas secciones se proporcionaron detalles sobre la enfermedad, su forma de contagio y las medidas de prevención, además de identificar a los contactos institucionales y definir los pasos a seguir. Las autoridades también han designado turnos programados en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias para llevar a cabo los controles necesarios. La familia y los contactos más cercanos del adolescente están bajo seguimiento médico. Santa Fe. El intendente de Santa Fe rechaza bajar frecuencias del transporte público. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se opone a la idea de bajar la frecuencia del sistema de transporte público. En su opinión, esta medida no representa una solución viable para la actual crisis que enfrenta el sector. Poletti sostiene que yo estoy bien convencido de que todos los sistemas que bajan la calidad de servicio no son buenos. Yo estoy bien convencido que todos los sistemas que bajan la calidad de servicio no son buenos. Y después cuesta mucho volver de una mala prestación del servicio. Así que no creo que parte de la solución esté en que el sistema sea peor. Pero también hay que entender al empresario que si no hay con qué cargar combustible, porque se rompió el sistema, es donde nos estamos dando ideas. Les puedo asegurar que trabajamos día y noche para buscar solución conjunta donde no se ve afectado el servicio, porque la mala prestación del servicio lleva a que el pasajero se baje del sistema y eso retroalimenta porque va a haber menos pasaje, hay menos recaudación y esto rompe nuevamente el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con bajar mucho la frecuencia porque el pasajero deja de subir. Córdoba. Córdoba cobrará los operativos a los responsables de las amenazas en las escuelas. El gobierno de la provincia de Córdoba avanzó en una medida destinada a frenar un fenómeno creciente: las falsas amenazas en establecimientos educativos. A través de un nuevo protocolo, quienes realicen intimidaciones como advertencia de tiroteos o falsas alarmas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones han generado. La disposición formalizada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba establece que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables en caso de que los autores sean menores de edad. Se habla extraoficialmente de un monto de arriba de los 6 millones de pesos. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el trasfondo de la decisión. Córdoba tomó una decisión, nosotros activamos con el ministro Ferreira de Educación una guía de actuación y un protocolo de actuación para que inmediatamente los docentes y los directivos de los colegios tuvieran una situación de tipo, comunicaran el evento a la policía, nosotros al Ministerio Público Fiscal, y ahí en conjunto trabajamos sobre el evento. Ahí a partir de esa situación hay 26 menores que han sido imputados, hay un menor de 13 años que está internado por una orden de la jueza penal juvenil. Sacamos esta resolución en la que vamos a buscar la responsabilidad patrimonial resarcitoria de aquellos progenitores, padres o quienes estén a cargo de los menores que hacen esto, porque cada cuestión de esta, que yo siempre digo que no es una travesura ni una broma, es un delito, de hecho están imputados de amenazas calificadas por el anonimato, le cuesta al Estado, con lo cual el Estado somos todos, a la sociedad, una buena cantidad de dinero. Nosotros vamos a solicitar al Ministerio Público Fiscal los datos filiatorios de las personas imputadas, por supuesto se identifican inmediatamente a sus padres, a sus responsables, vamos a cuantificar el hecho concreto, cuánto fue y cuánto cuesta un operativo. En muchos casos quiero decirle que tuvimos que dejar y hemos dejado consignas policiales en los colegios. Entonces nosotros esos operativos nos salieron, pusimos muchos recursos humanos que quiero decirle que salen de un lugar donde deben estar custodiando y se ponen al servicio de atender una amenaza que en muchos casos es falsa, pero nunca sabemos hasta dónde puede llegar. Nacionales. La bancaria definió un paro de 24 horas para el próximo lunes. Los motivos. La Asociación Bancaria definió un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en las regionales del Banco Central de la República Argentina ante presuntos despidos por parte de la entidad financiera. La medida se implementará en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país ante las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores.
Es por eso que la fecha pactada no habrá operaciones bancarias, como a su vez tampoco habrá traslado de abastecimiento de dinero en aquellas entidades que requieran dicha operatoria. A su vez, confirmaron que en el caso de no obtener respuestas, en la mesa de negociación con las autoridades se profundizará el plan de acción con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales. La Rioja. Polémica por la renta minera. La provincia de La Rioja bloqueó el acceso al proyecto Vicuña. El proyecto minero Vicuña, que está ubicado en la provincia de San Juan, sufrió un bloqueo por parte de la justicia de la provincia de La Rioja, interrumpiendo el tránsito de maquinaria pesada por suelo riojano. Y es que la jueza María Creta Decker ordenó la semana pasada la suspensión por 30 días del proyecto de circulación de transporte de maquinaria por el corredor de Guandacol. La medida fue impulsada por la Fiscalía del Estado de la provincia de La Rioja. Si bien el proyecto se encuentra en suelo sanjuanino, la infraestructura depende de la provincia gobernada por Ricardo Quintela, con más de 200 kilómetros en Guandacol, que cruza el límite entre ambos territorios y resulta indispensable para abastecer a los campamentos que se encuentran a 4.000 metros de altura. Las regalías que dejará el proyecto, una vez empezado, también son parte del problema, siendo del 3%. Vicuña le pagará a la provincia de Marcelo Orrego, a su vez que originará más puestos de trabajo directo e indirecto. En cuanto a la provincia de La Rioja, el gobernador provincial exige a los dueños de Vicuña Minero que presenten una declaración de impacto ambiental por el proyecto completo y no solo por el uso de las rutas. BHP y Laudin Mining, los accionistas, han anunciado una inversión estimada en $18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto José María y Filo del Sol, donde $7.000 millones serían la inversión entre hoy y el primer concentrado de cobre del 2030. Ante la polémica desatada, el mandatario de San Juan señaló que defenderá los recursos de su provincia con la ley en la mano, ya que están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años. Tenemos respeto por la provincia de La Rioja y creemos que el diálogo institucional, pero no es un debate sin sustento jurídico. La ley es ley, sentenció en sus redes el gobernador de San Juan. Buenos Aires. Aparecieron sanas y salvas las adolescentes que buscaban en Villa Devoto. Las dos adolescentes de 13 años, que eran intensamente buscadas tras desaparecer de una escuela en el barrio porteño de Villa Devoto, fueron encontradas sanas y salvas en la zona de Moreno, según informaron fuentes familiares y judiciales. Uno de los datos que orientó la búsqueda surgió en el entorno cercano. Nicolás Domínguez, tío de una de las adolescentes, expresó que las jóvenes habrían planificado el encuentro previamente. Una compañera nos dijo que había hablado en clase sobre escaparse para verse con un chico en Ciudadela. Según ese testimonio, una de las menores no llevaba celular, mientras que la otra sí tenía el dispositivo, lo que permitió a la policía rastrear algunos indicios, entre ellos unas imágenes compartidas en las que se observaban vías del tren, aunque sin ubicación precisa. Horas más tarde, y tras el despliegue y búsqueda que generó fuerte preocupación, ambas fueron halladas en Moreno, en buen estado de salud. Ya aparecieron, están bien, confirmó un familiar, llevando alivio a una situación que había encendido las alarmas en la comunidad educativa y en sus familiares. Ahora la justicia buscará reconstruir el detalle de lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades adicionales en el episodio, en un caso que vuelve a poner en foco sobre los controles y la seguridad en el entorno escolar. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Alto el fuego indefinido. Trump extiende la tregua con Irán ante la suspensión de las negociaciones de paz en Medio Oriente. Teherán evita confirmar su asistencia a una nueva ronda de diálogos para poner fin a la guerra.
Más de 480 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha enfrentan un juicio colectivo en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos denuncian que estos procesos masivos vulneran el debido proceso y limitan la defensa legal. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Perú renuncian por la compra de aviones caza a Estados Unidos. El presidente Balcázar pospone el pago hasta que asuma el próximo ejecutivo en medio de una crisis electoral y gubernamental que no da tregua al país. Estos son los titulares. Vamos al informativo. Trump anunció la extensión indefinida del alto del fuego con Irán, ya que las negociaciones de paz en Medio Oriente continúan suspendidas. Teherán acusó recibo, pero evitó confirmar si asistirá a una nueva ronda de conversaciones para poner fin al conflicto. Amplía Manu Terradillos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, lo confirmaba. Donald Trump no ha establecido ningún plazo límite para que Irán presente su plan de paz. Una aclaración que llega después de que el propio Trump anunciase en sus redes el martes que extendía el alto el fuego con Irán, que terminaba este miércoles, para así dar tiempo a sus líderes a preparar una propuesta unificada. La Casa Blanca aseguró además que la toma de 2 barcos por parte de los guardianes de la revolución mientras trataban de atravesar el estrecho de Hormuz no supone a ojos del presidente una violación del alto el fuego. Y es que Teherán mantiene este cruce clave para el tránsito del comercio del petróleo mundial bloqueado y ha asegurado que no lo reabrirá mientras Washington mantenga cerrado el paso de sus puertos, impidiendo así las exportaciones de crudo de la República Islámica. Mientras, sigue la incertidumbre sobre cuándo podrán retomarse las negociaciones bilaterales. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, postergó el martes sin fecha su viaje a Pakistán, país mediador, donde estaba previsto un encuentro para dialogar con representantes iraníes que tampoco se desplazaron a Islamabad. Irán acusó a estos buques incautados, uno de ellos con bandera de Panamá, de operar sin los permisos requeridos. Panamá calificó el acto como un grave atentado contra la seguridad marítima. Agregar de que el secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo de forma inmediata, anunció el Pentágono, en lo que representa otra reestructuración apenas unas semanas después de que se destituyera al máximo general del ejército. Seguimos en temas de conflicto, pero en el Líbano, donde Macron, el presidente francés, confirmó la muerte de un segundo soldado galo tras el ataque contra las fuerzas de la paz de la ONU en el país la semana pasada. El presidente responsabilizó al Hezbollah, aunque el grupo niega su implicación. En paralelo, bombardeos israelíes en el sur del Líbano dejaron varios muertos este miércoles, entre ellos una periodista, Amal Jalil. Según autoridades libanesas, los rescatistas en la zona fueron blanco de disparos israelíes, algo que Israel niega. Hezbollah, por su parte, respondió lanzando un dron contra las tropas israelíes, una escalada que pone bajo máxima presión al frágil alto el fuego en Medio Oriente. Análisis con el general francés Eric de Lapres, quien trabajó con el ejército libanés entre 2022 y 2025. Líbano hoy en día es víctima de 2 radicalismos. Es víctima de la radicalidad de Hezbollah, que es una injerencia iraní, y es víctima de la radicalidad de la Fuerza de Israel, que es una injerencia israelí en el sur del Líbano. He pasado 3 años con este ejército libanés y he pasado mis días hablando con las 18 comunidades que forman este ejército libanés. Está claro que la prioridad número 1 de los libaneses en general y particularmente de los militares libaneses es evitar una nueva guerra civil como en 1975. Hay que entender que cuando el ejército libanés llega al sur se encuentra en territorio de Hezbollah. Puede difícilmente enfrentarse frontalmente a Hezbollah con el riesgo de crear tensiones comunitarias que podrían hacer explotar la cohesión del país. Hay que hacerlo de manera tranquila, mesurada, teniendo en cuenta su voluntad absoluta de mantener esa cohesión. Según las autoridades libanesas, más de 2.400 personas han muerto en el país desde que Israel lanzó una ofensiva en respuesta al ataque del Hezbollah del 2 de marzo. Venimos a Europa, donde el bloque de los 27 de la Unión Europea está a punto de aprobar un gigantesco préstamo para Ucrania, al tiempo que el petróleo comenzó a fluir de nuevo hacia Hungría y Eslovaquia, eliminando un obstáculo importante para la aprobación de los fondos. Las explicaciones desde Bruselas con nuestra corresponsal Ana Lázaro.
Finalmente, Ucrania va a poder recibir el préstamo de 90.000 millones de euros prometido por la Unión Europea. El acuerdo, que llevaba 2 meses bloqueado, ha sido posible después de que Hungría levantara su veto en una reunión a nivel de embajadores comunitarios. Budapest había impuesto como condición que el crudo volviera a circular a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania. Y precisamente ayer, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que ya estaba reparado. El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, acusaba a Kiev de retrasar a propósito la reparación de la tubería que transporta petróleo ruso a través de Ucrania. Tras perder las elecciones, todo se ha desbloqueado. Los embajadores europeos también han aprobado el 20º paquete de sanciones contra Rusia, que debería haber entrado en vigor el pasado febrero con motivo del 4º aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Finalmente, tanto Hungría como Eslovaquia han levantado su veto a unas sanciones que incluyen nuevas medidas contra la flota fantasma rusa usada para exportar crudo. La ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, candidata a dirigir las Naciones Unidas, prometió este miércoles que el mantenimiento de la paz sería su prioridad si resulta elegida. Greenspan intervino así en una audiencia sobre su candidatura en Nueva York y es una de las 4 aspirantes que compiten para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU a partir del próximo año. Explicaciones con Carlos Pizarro. 4 son los candidatos a ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas, muchos menos que hace 10 años cuando Antonio Guterres fue elegido jefe de la ONU. Las chances son grandes para que el próximo líder de Naciones Unidas sea un representante de la región latinoamericana, ya que en esta lista se encuentran el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebecca Greenspan y la chilena Michelle Bachelet, quienes compiten por el cargo junto al senegalés Macky Sall. Los 4 candidatos se están sometiendo desde ayer a una especie de audición en la que declaró ya la expresidenta chilena que junto a la también exmandataria costarricense parten como favoritas, ya que son varios los países que abogan por el nombramiento de una mujer, teniendo en cuenta que desde la creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, los 9 secretarios generales siempre han sido varones. Sea quien sea la persona elegida, se va a enfrentar al mayor de los retos, ya que deberá asumir la condición de un organismo debilitado por potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia o China, además de tener que definir la diplomacia global, la respuesta a la crisis en el mundo y la dirección del sistema multilateral durante la próxima década. La elección se va a producir en lo que queda de año, pero el cargo no será asumido hasta el próximo 1 de enero de 2027. Gracias, Carlos Pizarro. Una regla no escrita establece que un secretario o secretaria general nunca debe proceder de ninguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad para evitar concentración de poder, aunque el respaldo de estos 5 países es crucial. En Europa, el Parlamento griego votó el miércoles a favor de retirar la inmunidad a 13 legisladores implicados en un presunto fraude con subsidios agrícolas de la Unión Europea que sacude al gobierno de centroderecha de Atenas. El año pasado, decenas de ganaderos griegos fueron acusados de falsificar la propiedad de tierras de pastoreo para reclamar así millones de euros en subsidios, supuestamente con la ayuda de políticos conservadores, como lo detalla nuestra corresponsal en Grecia, Marta Cañete. El Parlamento de Grecia aprobó este miércoles el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de 13 diputados del partido Nueva Democracia en el marco del escándalo de los subsidios agrícolas europeos. Entre los diputados afectados se encuentran varias figuras con experiencia gubernamental, entre ellos varios exministros de carteras como Protección Ciudadana, de Justicia o Migración y Asilo. Según el expediente remitido por la Fiscalía Europea, 9 diputados serán investigados por la presunta instigación contra los intereses financieros de la Unión Europea en grado de delito menor. Hay 2 exministros cuyas acusaciones se elevan a delito grave. El debate previo en el Parlamento estuvo marcado por fuertes tensiones. Los 13 diputados defendieron una postura común basada en 3 argumentos principales: que no realizaron favores ilícitos, sino facilitaciones a ciudadanos con necesidades, que no solicitaron actos ilegales y que dichas intervenciones forman parte de las funciones de un parlamentario. Estas afirmaciones provocaron duras críticas por parte de la oposición, que acusó al gobierno de tratar a un organismo público como un instrumento de clientelismo político. Desde Atenas, Marta Cañete. Lo decíamos en titulares, un tribunal salvadoreño inició un juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros, uno de los procesos masivos más grandes bajo la ofensiva de Bukele contra las pandillas. Grupos de derechos humanos advierten que los enjuiciamientos grupales violan el debido proceso e impiden que los acusados tengan acceso a asesoría legal. Escuchamos al cofundador de Socorro Jurídico Humanitarios, Antonio Palacios. El gobierno ha revestido
estos juicios masivos con una falsa imposición de justicia. Al no poder procesarlos de manera individual, los van a juzgar de manera colectiva para poder así ahorrarse tiempo y recursos. El problema principal es que muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas. La figura del colaborador tiene dos caras. Está el colaborador voluntario y está el colaborador forzado. Actualmente cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le acusa de colaborador, se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si vos sos un taxista y viene este pandillero y te dice necesito que me lleves a tal parte y si no me llevas pues te vamos a matar. Entonces eso te convierte en un colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país. Era Antonio Palacios de Socorro Jurídicos Humanitarios. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Y también en los titulares avisábamos que los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Perú renunciaron este miércoles tras el freno a la compra por $3.500 millones de 24 casas a Estados Unidos. El presidente interino José María Balcázar argumentó que no tiene legitimidad y que la decisión final recaerá en el próximo presidente. Lo escuchamos. Han tergiversado algunos tipos de declaraciones mías que es necesario aclarar al país. Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre de que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso. Perú celebrará, recordemos, una segunda vuelta el próximo 7 de junio. Esto a pesar de que todavía se están contando los votos y se examinan las actas tras la primera vuelta del 12 de abril que dejó en primer lugar a la candidata Keiko Fujimori todavía en pelea el segundo puesto. Esta semana en El Salvador inició un juicio colectivo contra más de 480 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, uno de los procesos masivos más grandes bajo la ofensiva del gobierno contra las maras. Es un informe de Manu Terradellos. A que se evite la lectura en todos los hechos. Esta semana la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macrojuicio contra pandilleros. En total serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre ellos 29.000 homicidios, pero hay cargos por extorsión, narcotráfico, también tráfico de armas. Entre los procesados hay responsables de alto nivel e intermedios, pero se juzgará a todos como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva según su clica o grupo de acción. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial que pretende acelerar los plazos, como explica Óscar Martínez Peñate, politólogo y doctor en ciencias sociales. Porque si se hace caso por caso estaríamos hablando, es decir, de años de pasar en juicios, ¿no? Se hace mejor así en grupo porque realmente son las personas que tomaban las decisiones, son las que daban las órdenes e incluso son los que ejecutaban también en casi todos los casos los asesinatos y secuestros en los cuales ellos participaban. De esta manera se logra realmente abreviar en tiempo y ser más efectivos en cuanto a la aplicación de la justicia, ¿no? Porque todos ellos tienen sus expedientes en los cuales participaban, porque las decisiones realmente no eran individuales, sino que eran colectivas. Sin embargo, este modelo que ahorra tiempo despierta recelos en organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando los solicitantes no presenten vínculos previos con las pandillas. Antonio Palacios es uno de sus fundadores y explica que al no revisar los casos individualmente se puede condenar a personas que considera inocentes como los llamados colaboradores forzosos, obligados por la fuerza a ayudar a pandilleros. El problema principal es que muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas. La figura del colaborador tiene dos caras. Está el colaborador voluntario y está el colaborador forzado. Actualmente cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le acusa de colaborador, se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si vos sos un taxista y viene este pandillero y te dice necesito que me lleves a tal parte y si no me llevas pues te vamos a matar. Entonces eso te convierte en un
colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas. Hasta aquí el resumen diario de noticias.